Hola, hola, queridos amigos de Mundo Enigma. En esta versión del Misterio Digital, esta tarde, esta noche, esta mañana, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, reciban un saludo de su amigo y servidor Tomás López, conductor de este espacio, Mundo Enigma, Misterio Digital. Para que este proyecto siga, pueden ustedes enviar WhatsApp al teléfono 720-690-5445. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de aquellos que vieron el destino, aquellos sí que vieron el destino y que determinaron que este destino tiene muchas cosas, muchas situaciones, muchas condiciones, muchas realidades que son verdaderamente, en cierto sentido, hasta inverosímiles, ¿no? Hay personajes, hay personas que tienen una sensibilidad muy especial, de los que vamos a conocer a través de la vida, a través del tiempo. Conocemos a personas que tienen una sensibilidad muy especial, personas que están no apegadas a las cuestiones de orden material, porque esto roba mucha energía, ¿no? Esto de estar pensando siempre en la satisfacción de las necesidades esenciales, de las necesidades básicas del ser humano. Evidentemente tenemos que satisfacerlas, tenemos que llenar estas necesidades, tenemos que cubrirlas, pero en muchos aspectos y en muchos casos nos van robando energía, nos van robando posibilidades de continuar con esto que es la vida, con estas aprendizajes. Hay a quienes se les han revelado cosas extraordinarias. Hay gente que, les decía yo, con esa sensibilidad mayúscula que en algún momento desarrollan por accidente, por gracia divina, por alguna anomalía existencial, reciben este don o reciben ciertos dones este tipo de personajes y continúan siempre viendo cosas que los demás no podemos ver o no queremos ver, o nos distrae, les decía, el tráfago de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, y poco reflexionamos acerca de estas cosas, acerca de estos elementos de la vida cotidiana. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un par de estos grandes personajes, de estos grandes seres, de estas grandes personas, que hay muchas cerca de nosotros, ¿no? Incluso en nuestra propia familia puede haber alguien que haga o haya sido o siga siendo una persona de estas con una sensibilidad especial, con características no de la humanidad común. ¿A qué le llamo humanidad común? Aquellos que estamos absortos, les decía, en las cuestiones materiales ordinarias, cotidianas de la vida, pero hay personajes que imaginaron a través de esa sensibilidad, pudieron ver. Lo que nosotros le llamamos imaginar es que probablemente estos personajes pudieron ver mundos que están a unas micras de distancia o que están sobrepuestas en nuestra realidad. Yo muchas veces he pensado que este universo es un universo que tiene una anidación de mundos, que es una especie de anidación de mundos. Algunos lo piensan como
como universos paralelos. Y este es uno de esos personajes, este es uno de esos grandes personajes que llegaron a entender de esa manera la realidad. Hablamos de Philip K. Dick, un personaje que en cierto momento de su existencia dice haber recibido una impresión bastante compleja a través de dice que estaba platicando con una persona afuera de su casa y de repente esta persona traía una medalla de esas que traen un símbolo cristiano que es como un pez, y entonces de repente dice que esta medalla emitió un fulgor distinto, excepcionalmente fuerte. La chica esta se fue, con la que estaba platicando Dick, que le estaba ofreciendo alguna cuestión ahí, le fue a entregar algo, y entonces dice Philip Dick que en ese momento él sintió como que se abría un panorama totalmente distinto para su existencia. Y este hombre escribió innumerables libros, un escritor muy prolífico, un personaje que tenía grandes aptitudes para visualizar realidades que no estaban, que nosotros, les decía yo, no podemos muchas veces ver. Como por ejemplo, él tenía esta visión, uno de sus grandes libros, que narra en uno de estos grandes libros, que se llama The Man in the High Castle, El hombre en el castillo, donde habla de cómo sería el mundo, cómo sería nuestra realidad. Quizá habla de un universo alterno. Él habla de cómo sería este mundo si los nazis, las potencias del eje, los nazis, los japoneses, los italianos hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. Probablemente existe esto o existió esto en un universo paralelo, en un universo donde coexistimos, con el que coexistimos sin darnos cuenta, ¿no? En este universo, bueno, pues las cosas han sido distintas, pero en ese universo probablemente sucedió esto que Philip Dick vio y que describió en El hombre en el castillo. Escribió El ojo en el cielo, cuyo texto también sirvió de inspiración a Alan Parsons Project para escribir su canción Eye in the Sky. Recuerden ustedes esa canción de los años 70, 80. Escribió la famosísima novela de Blade Runner, que acaba de sacar no hace mucho tiempo una versión nueva. Fue capaz de imaginar todas estas otras realidades. Existen desde luego inteligencias no humanas que son capaces de abrirnos quizá el entendimiento. Esto era lo que Philip Dick decía, que Dick no las llama extraterrestres en el sentido convencional, sino más bien supraplanetarias, o como las llamaba otro de estos grandes personajes de gran sensibilidad, conocido con el nombre de Salvador Freixedo, que fueron también más o menos contemporáneos estos dos personajes, ¿no? Freixedo hablaba también sobre Dick, sobre Philip Dick. Él conocía su enfoque y hablaba de manera
crítica y heterodoxa sobre los fenómenos paranormales y la religión. Tenía una opinión muy particular y alineada con su propia teoría sobre Dick y su famosa experiencia con una entidad parafísica o extraterrestre o supraplanetaria de nombre Valis. Él decía que se le había presentado este personaje y era quien le daba a él, a Philip Dick, el norte para sus escritos, para sus libros, para sus novelas, quien le revelaba todas estas cosas y fue de los primeros que hablaron de una simulación. Estas inteligencias comúnmente ustedes habrán escuchado de muchas personas que se dicen abducidos, que dicen haber sido contactados, que dicen haber establecido comunicación con entidades de esas naturalezas parafísicas a lo largo de la historia. Pero Freixedo tenía una opinión también muy particular. Decía que estos contactos se habían logrado para manipular a la humanidad. El objetivo de estas entidades es alimentarse de la energía psíquica y emocional de los seres humanos, especialmente de las energías intensas, como puede ser, ¿qué produce una enorme energía en nosotros los seres humanos? ¿Qué despierta una energía de acción enorme en los seres humanos? Una energía de reacción enorme en los seres humanos. ¿Qué provoca una reacción o cuál es una de las motivaciones mayores del ser humano para hacer las cosas y en cierto sentido para mantenerlo esclavizado? Es el miedo. Fíjense ustedes, ¿no? El miedo es un elemento que motiva muchas cosas, a veces cosas bastante desproporcionadas, ¿no? Por eso, bueno, pues parte de lo que es la ingeniería social y todas estas herramientas tiene que ver con el uso del miedo para control social. Lo hemos hablado muchas veces en estos programas, ¿no? El meter miedo, el desestabilizar para crear un clima de esta naturaleza y entonces poder manipular a la masa humana, ¿no? Decirle, yo te voy a proteger para que no tengas miedo a las amenazas X, Y o Z que muchas veces son creadas por los mismos grupos de interés que tienen determinadas metas dentro de la sociedad. Pero ese es otro cantar. Ahora, también otra de las cosas más, de las energías más fuertes es la adoración de alguna entidad, producto también del miedo, ¿no? El dogmatismo y el fanatismo. La adoración se convierte finalmente en dogma y al final se convierte en fanatismo. Nosotros vemos muchos grupos de ultraderecha que son totalmente fanáticos, vienen de la adoración, el dogmatismo y caen en el fanatismo total. Y les da miedo cualquier otra manifestación, cualquier manifestación distinta, ¿no? Lo vemos con estas campañas en contra de otras expresiones en el sentido de orientaciones sexuales, en el sentido de diferencias con las costumbres ordinarias de la sociedad, en el miedo a, digamos, a que sean vulnerados sus derechos por personas que ellos consideran
prácticamente anormales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es parte del miedo, la adoración, el dogmatismo y el fanatismo. Estas entidades utilizan fenómenos como las apariciones marianas, los milagros, los ovnis, las canalizaciones como herramientas de control. ¿Qué son las canalizaciones? Las canalizaciones es el utilizar a un personaje determinado, a uno de estos personajes que tienen un cerebro fino, brillante y que son susceptibles de ser manipulados y los utilizan para que a través de ellos se fije un mensaje directo al resto de los seres humanos, o al menos esto es lo que evidencia el contacto de Wallis con Philip Dick, según lo expresa Salvador Freixedo. Este es un análisis que no van a encontrar en otro lado, ¿eh? Este es un análisis interesante que se nos ocurrió en su programa Mundo Enigma con su servidor y amigo Tomás López. De este marco, digamos, o desde esta perspectiva, Salvador Freixedo analiza la experiencia de Philip Dick. La opinión de Freixedo sobre Dick y Wallis tiene que ver con esto que les mencionaba hace un momento de la manipulación de entidades de otra naturaleza sobre el género humano. No era una enfermedad mental o parte de una enfermedad mental su contacto con Wallis, sino una intrusión parafísica, decía Freixedo, a diferencia de quienes atribuían las visiones de Dick a una inestabilidad mental o al consumo de drogas. Freixedo las tomaba en serio como un fenómeno real de contacto para, digamos, algún fin, ¿no? Dick no estaba loco, según decía Freixedo, había sido elegido o había sido utilizado por una de estas inteligencias. Estas inteligencias, desde luego, no van a digamos, no van a tomar o no van a abducir o no van a contactar con un papanatas, ¿no? Con alguien que solamente le interesa llenarse los bolsillos de dinero, que solamente le interesa tener poder, que solamente le interesa tener sexo, nuevas sensaciones, todo este tipo de cosas. Utilizan a gente que tiene una visión mucho más amplia. Decía Freixedo que se valen de este tipo de inteligencias, porque imagínense, para escribir un libro no es cualquier cosa, así que esta entidad, el famoso Wallis, decía Freixedo, es digamos que una especie de Dios manipulador, y esta entidad se presenta como una fuente de conocimiento infinito y sabiduría para ganarse la confianza del escritor, de Philip Dick, y lo que él quiere es pues tener la forma de ganarse su confianza y entonces poder explotar las capacidades de este gran escritor para beneficiarse de alguna manera. El contenido del mensaje de este personaje era la carnada, la información que Wallis le transmitía a Dick sobre el mundo de la Matrix. La realidad, según se lo transmitió a Philip Dick, como una prisión. El Imperio Romano nunca había caído. Para Freixedo, una carnada intelectual sofisticada, el propósito
no era iluminarlo, sino enredarlo en una red de creencias y de percepciones que lo atoran psíquicamente a la entidad. Era una forma de firmar un contrato a nivel inconsciente, es decir, una hoja en blanco, como firmarle una hoja en blanco. Siempre a través de nuestras creencias y nuestra percepción podemos ser manipulados. Por eso debemos tener cuidado con lo que elegimos creer y con lo que percibimos. Recuerden aquel viejo dicho que dice: las apariencias engañan. En este sentido, la paradoja de la información, según lo fue planteando Salvador Freixedo, el mensaje de Wallis contenía elementos de verdad. La idea de que vivimos en una realidad controlada, una simulación, es una verdad, pero envenenada, es el fruto del árbol envenenado. Al aceptar esta verdad de manos de una fuente no verificable y aparentemente divina, hacía que Dick cayera en la misma trampa que Salvador Freixedo veía en todas las religiones: el dogmatismo impuesto por una revelación. La entidad se colocaba a sí misma en el papel del Dios revelador. El peligro de las experiencias místicas inducidas, como el caso de Dick, era para Salvador Freixedo un ejemplo perfecto y moderno de cómo estas inteligencias operan. Se dirigen a individuos sensibles e inteligentes con una vasta apertura mental, como los artistas o los visionarios, y les otorgan experiencias místicas abrumadoras que los convencen de su elección o misión. El resultado a menudo es una vida dedicada a descifrar un mensaje críptico que en el fondo solo sirve para mantener el canal de energía abierto hacia esa entidad. Freixedo entendía esta misma lógica a otros fenómenos que Dick también exploró o que son análogos a toda esta fenomenología. Por ejemplo, las apariciones marianas, como las de la Virgen de Fátima, para Freixedo eran idénticas al fenómeno Wallis. Inteligencias parafísicas se presentan como una forma y un mensaje adaptado a la cultura y las creencias del receptor. La Virgen María para los católicos, un Dios gnóstico para un intelectual como Dick, para generar fe, dogmatismo y una poderosa energía psíquica de adoración. Piensen en esto, amigos, mediten un poco respecto a este asunto y se van ustedes a dar cuenta de que esto puede ser una realidad. Bueno, pues si quieren ustedes apoyar este proyecto de Mundo Enigma, pueden hacerlo a la cuenta Banamex 948-323-627-90. Es ahí donde nosotros podemos recibir sus donativos, si pueden hacerlo. Si no, no hay ningún problema. Nosotros seguiremos tratando de transmitir este tipo de contenidos. No estamos buscando nosotros que nos den muchos likes, no estamos buscando nosotros volvernos muy famosos, no estamos buscando enriquecernos, pero sí nos podría ayudar si nos dan su donativo al número de cuenta Banamex 948-323-62790. Y bueno, pues continuamos con esta extraordinaria experiencia de dos gigantes de lo parafísico como han sido Salvador Freixedo
y como ha sido Philip K. Dick, un escritor extraordinario, los dos escritores extraordinarios, Salvador Freixedo también un extraordinario conferencista, uno de mis favoritos. Y bueno, pues dice Freixedo que todos estos fenómenos para muchas gentes generan miedo, confusión y en última instancia quedan marcados psíquicamente, creando una conexión permanente con las entidades estas con las que los toman, ¿no? El fenómeno de canalización considera que los mediums y canalizadores eran en su mayoría instrumentos inconscientes de estas entidades. Por medio de ellos enviaban mensajes de amor y luz o de sabiduría cósmica, pero eran simplemente la estrategia moderna y New Age para lograr la misma sumisión que antes se conseguía con los dioses terroríficos. Desde luego, el inconsciente colectivo ha ido cambiando, ha ido madurando, ha ido expresándose de maneras totalmente distintas y la humanidad también en su conjunto ha venido cambiando. Así es que Freixedo veía la experiencia de Philip K. Dick con Wallis no como una revelación espiritual auténtica, sino como un caso de libro de texto de manipulación parafísica o supranormal. Dick no era un loco, sino un contactado cuya mente brillante y creativa fue el campo de experimentación perfecto para que una de estas inteligencias demostrara su modus operandi: ofrecer verdades a medias, experiencias luminosas para crear dependencia y extraer energía, perpetuando así lo que Freixedo llamaba la granja humana. Recuerden, él tiene un libro así, conocido como La Granja Humana. Para Freixedo, la verdadera liberación no consistía en encontrar a Dios o a una entidad correcta a quien adorar o escuchar, sino en despertar a la realidad de este control y rechazar toda interacción con estas inteligencias, independientemente de la máscara benevolente o sabia que éstas utilicen. Así como en la sociedad aquí, en nuestra sociedad, nos podemos encontrar a mucha gente que dice defender a la patria, que dice ser de buenas familias, dicen ellos, de buenas conciencias. Son personajes luego muy siniestros que dicen tener la solución para todos los males de la humanidad y caen en el extremo del fascismo, intentando dominar y controlar las vidas de los demás, pensando que esa es la solución a todas las problemáticas humanas, a todas las problemáticas planetarias, pero están muy lejos de eso y están totalmente equivocados aquellos que piensan así. La naturaleza humana es vasta, es variada, es amplia y seguirá evolucionando, pésele a quien le pese, y nazca quien nazca, muérase quien se muera. Esta naturaleza humana seguirá en evolución constante y continua. Nosotros venimos a este mundo, a este universo, a evolucionar. Nosotros venimos a evolucionar nuestra conciencia, no a quedarnos estancados en ciertos parámetros de una realidad artificialmente creada por medio de narrativas, o que seamos dominados, como lo menciona o se ha mencionado en este programa, por inteligencias seductoras
por inteligencias de sabiduría, por gente que nos ofrece la redención y la salvación si accedemos a actuar como ellos lo indican. ¿No es así? Philip Dick, un visionario, un rebelde, alguien que les recomiendo. Él tiene un cuento que se llama Equipo de Ajuste, un cuento extraordinario, maravilloso, y que después lo convirtieron en película en Hollywood. Se llama Los Agentes del Destino, con este actor que sale de Jason Bourne, no recuerdo ahorita su nombre, se me escapa su nombre, pero es más o menos una versión bien hecha, una versión más o menos bien hecha, no totalmente bien hecha. Yo les sugiero que lean el cuento, porque luego nosotros vemos y tenemos alrededor, o vemos que tenemos alrededor entidades que probablemente a los que se les llama ángeles. Recuerden, por ejemplo, en los textos bíblicos, que también son una derivación de otros textos, no es la neta del planeta. Recuerden ustedes que ya hicimos aquí un programa del Enuma Elis, de donde se copiaron varias cosas para lo que se conoce como la Biblia. Y entonces, y de algunos otros, ¿no? Son textos de enseñanzas espirituales interesantes que pueden aportar mucho, desde luego también para nuestro crecimiento espiritual, porque esa es la parte importante del ser humano, la cuestión espiritual. Pero bueno, les decía que todos estos elementos y estas herramientas nos pueden dar una visión más amplia. Por ejemplo, en este cuento él menciona que hay unas entidades que ajustan los destinos de los seres humanos. Por eso este programa se llama de esta manera, ¿no? Por eso ustedes entenderán aquí por qué se llama Revelaciones del Destino. Fíjense que estas entidades nos muestran o van ajustando el destino para que se ajuste a un plan supuestamente maestro, a un plan ya determinado con anterioridad por un poder superior, por una fuerza superior, que utiliza a ciertos personajes, que utiliza, llámeles usted ángeles, llámeles usted seres parafísicos, llámeles usted extraterrestres, llámeles usted interdimensionales, como les quiera usted llamar, ángeles o lo que usted quiera. Estos personajes son los que van ajustando los destinos de esta humanidad, los destinos de todos y cada uno de nosotros, según la apreciación de Philip Dick. Y bueno, pues nosotros seguramente, usted ya está un poco más consciente de haber o de pensar respecto a esto que es la, digamos, la naturaleza de una realidad verdaderamente distinta a la que pensábamos nosotros que era la realidad. Y con esto, estimados amigos, queridos amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital, se despide su amigo y servidor Tomás López, deseándoles la mejor de las suertes, una vida larga, interesante, y que descubran muchas cosas a través de este tiempo que estamos cruzando actualmente. Les repito, si deciden apoyar este proyecto de Mundo Enigma, pueden hacerlo la cuenta Banamex 94 83 23 62 790. Pueden enviarnos WhatsApp al 720 6905 445. Sin más por el momento, y esperando que este
programa les guste, que este programa haya sido de su agrado. Denos like, suscríbanse a nuestro canal aquí en YouTube. Y si están en iVoox y Spotify, bueno, pues también un saludo. Si quieren, ahí califiquen nuestros podcasts. Y nos vemos, Dios mediante, en una próxima emisión de Mundo Enigma, Misterio Digital, con su amigo y servidor Tomás López. Hasta pronto.